Muy buenas noches, estamos aquí reunidos con una docente del Colegio José Antonio Galán de la ciudad de Pereira. Ella es docente de lenguaje, Damaris Echeverry. Es un placer tenerla con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias por la invitación. Damaris, ¿cómo es ese proceso de dar educación virtual en medio de la pandemia? ¿Algún reto tuvo que ser de un momento a otro cambiarse y tener un sistema educativo nuevo, por así decirlo? Para nosotros fue muy difícil, para nosotros los maestros fue muy difícil, fue una situación muy retadora, pero el colegio lo asumió con entereza, o sea, utilizamos la plataforma Facebook para que era como lo que los niños tenían más al alcance, porque nosotros trabajamos en una zona rural y los niños pues tienen poco acceso al internet, a todo eso. Entonces Facebook era como lo más fácil que teníamos para ellos. Es una institución que recibe niños o estudiantes de bajos recursos, ¿cierto? La Familias mayoría. de bajos recursos. Sí, la mayoría de nuestra población, las mamás trabajan por ahí en los restaurantes, trabajan en casas de familia, los papás son vendedores ambulantes, descargan cosas en casa. No tienen tanto acceso a internet. No tienen acceso a internet. ¿Cómo logran ese contacto entre estudiante y docente? Nosotros, la mayoría de los niños, algunos, por ejemplo, a los de grado 11 les dieron unas tabletas del ministerio y con ellos no tuvimos casi dificultad porque los niños se conectaban a través de la tableta, pero con los otros niños, con los celulares. O sea, la mayoría, pues de pronto las casas tenían un celular, entonces era un celular para 3 estudiantes y ellos hicieron todo lo posible por mandar sus tareas, ¿cierto? Y con los que no tenían, les mandamos trabajo físico, o sea, talleres. Pero precisamente ese tipo de talleres no los completaban a veces, tenían preguntas y No tenían a quién precisamente preguntar. no tenían a quién preguntarle porque los padres no tienen No. esa educación Los niños, avanzada. a los niños, los papás recogían en el colegio el paquete de talleres, ¿cierto? Ellos se llevaban el trabajo para la casa, entonces llevaban el taller de matemáticas, el de sociales, el de español, ¿cierto? Y ellos abrían el paquete y una cantidad de información y una cantidad de preguntas que ellos no entendían, entonces tenían unas fechas estipuladas para recibir el taller y luego devolverlo resuelto, y luego nosotros se lo devolvíamos calificado, pero fue muy difícil porque muchas veces el paquete se llevaba intacto, porque ellos no entendían y los papás no tenían cómo explicarles, porque los papás no tienen información académica, algunos. Pero entonces precisamente ahí es donde se va quedando ese nivel Sí. educativo. ¿Consideran ustedes como docentes que se perdió el año escolar prácticamente? Sí, no se perdió un año escolar, se perdieron 2. Nosotros hicimos ese análisis en el Consejo Académico del Colegio, los estudiantes perdieron 2 años. O sea, nosotros llegamos con los niños a grado 10 y los profesores de matemáticas y todo dicen, los niños están como los dejamos en el 2019. El reto ahora es igualarlos y eso es lo que estamos haciendo. Entonces hicimos un horario de contingencia, hicimos un plan para recuperar todo ese tiempo perdido ahora que ellos están en la presencialidad. Logramos que la mayoría de los estudiantes fueran a la presencialidad. Tenemos muy poquitos, un porcentaje muy bajito de niños que siguieron en la casa por diferentes razones. Pero tienen las posibilidades de esa conexión a internet. Sí, muchos estaban privados de ese tipo de beneficios. Muchos niños se desligaron completamente del colegio porque ellos no entendían, ellos les llegaba ese taller y ellos no lo entendían, entonces se desmotivaron. Precisamente con tan pocos recursos, la familia tampoco sabía cómo generar y cómo ayudar ese contacto vía internet. Mm, ¿Cuánto porcentaje de estudiantes en el colegio no tenía este tipo de beneficios? En el colegio por ahí un 40% de los niños no tenían El acceso a internet, no tenían, estaban privados totalmente de les la daban educación que les unas, podían dar. les dieron acceso a una SIM card con datos, pero un niño, ¿para qué una SIM card con datos si no tiene un teléfono celular para poner la SIM card? Entonces no tenía sentido. Lo que hizo el gobierno fue autorizar fotocopias, autorizar para que a los estudiantes les llegara fotocopias o cartillas o libros, también se les mandó. Aquí se necesitaba mucho el acompañamiento docente-estudiante, buscar esos contactos. Y los padres de familia. Y los padres de familia. Hay algunos sin siquiera saber qué hacer, no No tenían sabían qué hacer. recursos para lograr eso. Sabemos todo el tema del revolcón que sucedió con la situación del Ministerio de las TIC. ¿Ustedes iban a ser beneficiados de eso? Sí, claro, nosotros tenemos niños de estrato 1 y 2. Y iban a ser beneficiados Claro, directamente. iban a ser beneficiados directamente.
de pronto el niño todavía no entendía eso. ¿Cómo se sentía la directiva del colegio? ¿Ilusionada? Posteriormente con Lo que desilusión pasa es al no que lograr eso. nosotros estábamos muy contentos porque nosotros nos sentíamos muy frustrados con los niños que no tenían, con los que no nos podíamos conectar, porque para nosotros también era un aliciente ver al niño así fuera a través de Zoom. Nosotros los veíamos y hablábamos con ellos y teníamos ese contacto que tanta falta hace entre el estudiante y el docente. Así hubiese sido a través de una pantalla. Pero nosotros hubo muchos niños que no los vimos en casi 2 años. Lamentablemente, esa situación Así es. dedicó mucho tiempo de los profesores para buscar alternativas, pero definitivamente en colegios característicos como los de esta situación, lamentablemente no logran tener esa educación que se requería para poder No. pues, avanzar No. a grados posteriores. No lo logramos, pero gracias a Dios estamos en el colegio y estamos haciendo todo lo La posible reactivación. para traerlos nuevamente. Los tenemos a todos en el colegio, prácticamente. Esa es entonces la historia y lo que viene sucediendo con el Colegio José Antonio Galán de la ciudad de Pereira, esa reactivación que vienen conociendo los docentes con algunos de los estudiantes.